Jesús explica cuáles son los hábitos pecaminosos que te enviarán al infierno. Vamos a profundizar en un tema que a primera vista puede parecer inquietante, pero que es de suma importancia para comprender las enseñanzas centrales de Jesús y nuestro camino hacia la salvación. Nos embarcamos en un viaje espiritual con un video titulado Jesús explica los hábitos pecaminosos que te envían al infierno. Es un título que invoca la introspección, la autoconciencia y la búsqueda de la redención. Si bien es fácil quedar desconcertado por la gravedad de tal afirmación, es esencial afrontar estas verdades de frente, con un corazón abierto y con un espíritu receptivo en nuestras vidas, y esforzarnos por cultivar hábitos que nos enriquezcan, hábitos que eleven nuestro espíritu, que traigan alegría a nuestras vidas y nos hagan mejores versiones de nosotros mismos. Así como hay hábitos que mejoran la vida, también hay hábitos que pueden desviarnos, alejándonos del camino de la rectitud y del abrazo de nuestro amoroso Dios. Jesús, en su infinita sabiduría, habló de estos hábitos no para condenarnos, sino para advertir, guiar y ofrecer redención por cada advertencia que brindó. También iluminó el camino de la gracia y la misericordia y la salvación. Hoy exploraremos 4 hábitos pecaminosos expuestos por Jesús que pueden distanciarnos del reino de Dios. Hábito número 1, la incredulidad. El Evangelio de Juan, particularmente en Juan 3, versículo 18, subraya la gravedad de esto. Quien cree en Él no es condenado, pero quien no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este versículo nos habla en tiempo futuro. No dice que el rechazo de Cristo conducirá a una eventual condenación. Declara con una inmediatez que es a la vez urgente y terrible que aquellos que no creen ya están condenados. El peso de este versículo no se trata de un día del juicio futuro, se trata del estado actual del alma. El acto de rechazar a Jesucristo no es simplemente una incredulidad pasiva, es una decisión activa, ya sea consciente o inconscientemente, de descartar la salvación que Él ofrece cuando se ve desde esta perspectiva. La incredulidad no solo es una elección personal, es una postura espiritual que tiene repercusiones eternas. No se trata de negar una figura histórica o dudar de una serie de eventos. Se trata de alejarse de la encarnación misma del amor de Dios, la misericordia y la gracia. Este es mi punto, hermanos y hermanas. La salvación no es asistir a la iglesia. La salvación no es hacer milagros. La salvación no es leer la Biblia. La salvación no es cantar canciones de adoración. La salvación no es actividad religiosa. La salvación en su raíz es una persona. Es la persona del Señor Jesucristo. Primera Juan capítulo 5 versículo 12 dice: el que tiene al Hijo tiene vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Hay una línea divisoria en esta vida. Hay 2 grupos, los que tienen al Hijo y los que no lo tienen. Esto es lo que nos dice la Biblia. Hay solo 2 grupos. Tú y yo podemos saber en qué grupo estamos. A menudo me pregunto acerca de esta división. A menudo me pregunto acerca de estos 2 grupos separados. Coloque sus ojos en la eternidad. Cuando vaya al salón de clases mañana, recuerde que Dios divide el salón de clases en 2 grupos distintos. Cuando vaya a la oficina mañana, recuerde que Dios divide esa oficina en 2 grupos distintos. Cuando vaya a la fábrica mañana, recuerde que Dios divide esa fábrica en 2 grupos distintos. De hecho, hay una línea invisible que no vemos, pero que Dios ve ahora. ¿Quieres escuchar un pensamiento aleccionador? Esta misma línea, la misma línea que separa a los que perecen de los que están siendo salvados, también existe. En cada iglesia está esta línea que separa a los 2 grupos. En su congregación existe una línea. De un lado están los que tienen al Hijo y del otro lado están los que no tienen al Hijo en su propia iglesia. ¿Quiere escuchar un pensamiento aún más aleccionador y un pensamiento que esta línea de división existe no solo en las iglesias, sino también en las familias? Un marido y una esposa están en 2 lados separados. Una madre y un hijo están en 2 lados diferentes. Vivir una vida de incredulidad envía a la gente al infierno, porque ya están condenados. Hábito número 2, una vida hipócrita.
en un mundo donde las apariencias a menudo eclipsan la autenticidad. Las palabras de Jesús resuenan con la profunda verdad eterna en Mateo capítulo 23, versículo 13. Él amonesta a los maestros de la ley y a los fariseos con palabras que sacuden nuestra conciencia. Mas, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Estas fuertes declaraciones, estas palabras no son solo la crítica a los líderes religiosos de su tiempo, son una advertencia común para todos nosotros sobre los peligros de vivir hipócritamente. La hipocresía es más que simplemente fingir, que es un hábito insidioso que corroe el alma cuando nuestras acciones externas no reflejan nuestras creencias internas. Cuando nuestras palabras hablan de amor, pero nuestros corazones albergan resentimiento. Caminamos por un camino peligroso, un camino que no solo nos distancia de los demás, sino que más significativamente nos separa del reino de los cielos. Considere la profunda tragedia de tener una mente rebosante de conocimiento religioso, pero un corazón que permanece intacto por su sabiduría divina. Un corazón lleno del infierno, como algunos dirían. Tales individuos pueden recitar las escrituras según tradiciones religiosas o incluso guiar a otros en sus viajes espirituales, pero bajo este barniz de piedad, sus almas permanecen oscurecidas por el engaño. Esta dualidad, la doble vida, no es un simple paso en falso, es un pecado grave y la consecuencia y la separación eterna de Dios, un exilio autoimpuesto del reino de los cielos. Se podría argumentar, pero ¿no es suficiente para ser justo frente a los demás? ¿No lo valora la sociedad? Lo que se ve aquí es donde las palabras de Jesús ofrecen claridad. El reino de Dios no es un escenario donde actuamos para una audiencia. Es un espacio íntimo donde cada uno de nuestros pensamientos, sentimientos e intenciones queda al descubierto ante Dios. Recuerda que puedes engañar a quienes te rodean. Tal vez incluso puedas engañar a tu cónyuge, a tus hijos o a tus líderes espirituales. Podrían elogiarte por tu aparente piedad, respetarte por tu supuesta santidad y admirarte como un líder de rectitud. Pero en medio de todo esto hay una verdad innegable. Dios no es objeto de burla, Él es todopoderoso. Hábito número 3, la falta de perdón. El perdón es una fuerza poderosa, libera cargas, cura heridas y une fisuras. Pero más que todo eso, el perdón está en el centro de nuestra relación con Dios. Jesús y su profunda sabiduría resumió esto en Mateo 6:15, declarando: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El peso de estas palabras no puede ser exagerado. Esto no es solo un recordatorio fugaz o una sugerencia casual, es un mandato divino. Dios se preocupa profundamente por nuestra capacidad y voluntad de perdonar, tanto que nuestra salvación y nuestra relación con Él dependen de ello. Esto debería de provocar una introspección seria. ¿Con qué frecuencia hemos guardado rencores? ¿Con qué frecuencia hemos permitido que el sol se ponga sobre nuestro enojo? Simplemente reflexione sobre esto por un momento. Imagínese si Dios se aferrara a los agravios de la forma en que lo hacemos a veces. Dadas las innumerables veces que vacilamos y nos extraviamos, ¿tendríamos siquiera una oportunidad si Dios mantuviera un registro de nuestros errores? Si Dios fuera tan implacable como algunos de nosotros podemos serlo, ¿todavía estaríamos aquí bendecidos con la oportunidad de la redención y la gracia? Es una comprensión humillante del vasto océano de nuestras transgresiones, las montañas de nuestros pecados, y sin embargo, Dios en su amor y misericordia ilimitados nos perdona una y otra vez. No solo perdona, sino que también olvida y limpia nuestra vida y nos ofrece un nuevo comienzo cada vez que nos arrepentimos genuinamente. Esto no es solo un atributo de Dios, es su propia naturaleza. Dios es perdón, y al comprender este perdón divino encontramos la verdadera esencia de nuestra fe. Entonces, ¿por qué Dios otorga tanta importancia a que perdonemos a los demás? Es porque aferrarnos a la amargura y albergar resentimiento revela un corazón que no ha captado genuinamente la gracia de Dios.
Refleja el alma que realmente no ha sondeado la profundidad del perdón de Dios. Porque si realmente entendiéramos la magnitud de la misericordia de Dios hacia nosotros, ¿cómo podríamos negar tal regalo a los demás? Hábito número 4. En el Sermón del Monte, Jesús establece principios revolucionarios que remodelaron nuestra comprensión de la moralidad y la rectitud. Una de esas profundas declaraciones se captura en Mateo 5:22, donde Jesús advierte lo siguiente: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. A primera vista esto no podría parecer grave. ¿Por qué la mera ira o los insultos tendrían consecuencias tan nefastas? Pero aquí Jesús resalta profundamente que el reino de Dios no se refiere solo a nuestras acciones externas, sino a la disposición de nuestros corazones. A lo largo de la historia reconoció el acto de asesinato como uno de los pecados más graves. Pero Jesús nos desafía a considerar que las semillas de actos como el odio y la ira comienzan en lo más profundo de nuestro corazón. Antes de que una mano se levante con violencia, el corazón ya ha cometido el crimen en su furia apasionada. La ira es en esencia un corazón que se ha distanciado del amor y de la gracia de Dios. La frase "en peligro del fuego del infierno" subraya la gravedad de estos pecados internos. No se trata solo de enfrentar las repercusiones terrenales, sino las repercusiones eternas. Sirve como un claro recordatorio que la ira y el desprecio desenfrenados pueden alejar al alma de la presencia de Dios y llevarla al peligro espiritual. Las enseñanzas de Jesús en este versículo alientan una introspección profunda. En lugar de simplemente centrarse en nuestras obras externas, Él nos llama a examinar las profundidades de nuestros corazones. ¿Hemos permitido raíces de amargura, de odio, o la ira se apodera de nosotros? ¿Nos apresuramos a devaluar o descartar a otros? Tales reflexiones son cruciales para que un corazón que no está en paz con sus hermanos y hermanas no pueda estar realmente en paz con Dios. En conclusión, mientras que nuestro mundo a menudo valora las apariencias externas, los hechos de Jesús, las enseñanzas de Jesús, nos recuerdan que la verdadera justicia comienza en nuestro interior. No basta con evitar actos físicos de violencia. También debemos limpiar nuestros corazones de la ira y el odio que pueden impulsar a tales acciones. Solo entonces podremos acercarnos más a Dios y encarnar verdaderamente los principios de su reino. Espero que este video sea de mucha edificación para tu vida. ¿Y tú qué opinas acerca de estos hábitos pecaminosos que nos pueden conducir al infierno? Y además, ¿qué otros hábitos crees tú que también pueden llevarnos a una eternidad sin Cristo? Déjanos saber ahí en los comentarios y no olvides compartir esta palabra con tu iglesia, con tus hermanos en Cristo, con tu familia, con tus amigos y advertirles de que estos hábitos son tremendamente peligrosos y que es necesario volvernos a Dios en sinceridad. Dios te bendiga, recuerda que Cristo te ama y que Cristo pronto viene. Bendiciones.